bueno, yo creo que ahí estamos. Bueno, yo creo que por el título de mi presentación, yo esperaría que ya estén pensando o ya sepan más o menos de qué neoplasia yo estoy hablando. Y si no, por lo menos yo esperaría que tengan alguna noción de la neoplasia que yo les voy a presentar. El título es Del RULU a una neoplasia. Entonces, para los que pensaron en mieloma múltiple, pues están en toda la razón, es del mieloma múltiple que vamos a hablar. Yo voy a presentarles, miren, el tema es un poquito cargado, entonces sí necesito presentar un poquito de teoría para que podamos entender cuando yo presente el caso. Voy a tratar de ser lo más clara posible y si cualquier duda, pues la apuntan y luego la podemos resolver. Entonces, el mieloma múltiple, la OMS ahora nos sugiere que ya no lo llamemos así, mieloma múltiple, sino que lo llamemos como mieloma de células plasmáticas. Y la OMS lo define como la proliferación neoplásica multifocal de células plasmáticas basadas en la médula ósea. Generalmente está asociada a una proteína M que es cuantificable en suero y orina. Pero, qué tan generalmente asociada? Pues la proteína M se encuentra en el suero o en la orina de aproximadamente el 97% de los casos de mieloma múltiple. La IgG es la que más vamos a encontrar, casi que en el 50% de los casos. IgA la vamos a encontrar en un 20%, y cadenas ligeras simples o solas la vamos a encontrar como 20%. IgD e IgG e IgM, perdón, IgM e IgE las vamos a encontrar en menos del 10%. También podemos encontrar la ciclonal. Esta enfermedad abarca un espectro clínico desde asintomático hasta altamente agresivo y el diagnóstico se basa en una combinación de características clínicas, morfológicas, inmunológicas y radiológicas. Hoy, en esta presentación, me voy a centrar mucho en lo clínico y en lo morfológico. Lo inmunológico y lo radiológico probablemente solo lo voy a mencionar. Otra cosa importante que sepan del mieloma múltiple es que entra en el espectro de hemopatías denominadas gamopatías monoclonales. Es importante que sepan que el mieloma múltiple siempre o en la mayoría de los casos va a derivar de una gamopatía monoclonal de significado incierto. Y básicamente tiene como tres fases de evolución esta enfermedad. Empieza con una gamopatía monoclonal de significado incierto, luego pasa por un mieloma múltiple indolente y por último ya se expresa la enfermedad como un mieloma múltiple, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, me deja cambiar pantalla, ahí estamos. Entonces, eh, para presentarles un poquito de estadística, yo quise agarrar este informe que fue elaborado por la American Health Foundation. Aquí en Guatemala se asoció con Héroes de Esperanza de Guatemala para generar un informe de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué países participaron en este informe? Participó para Centroamérica, Costa Rica, Guatemala y Panamá, y para el Caribe solo República Dominicana. ¿Qué es lo que ellos mostraron? Bueno, primero, ¿qué es lo que ellos querían mostrar en este informe? Ellos entrevistaron a hematólogos, a pacientes y a todo el personal de salud que trabaja con pacientes que ya están diagnosticados con una hemopatía. ¿Qué tipo de hemopatías? Agarraron leucemias, linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. Voy a poner mi puntero para poderles, ahí está, y mieloma múltiple. Entonces, ellos hicieron un cuestionario de varias preguntas porque lo que ellos querían con este informe es saber qué tanto se tardaba el paciente en tener un diagnóstico adecuado de alguna de estas hemopatías y cuáles eran esos interferentes o ese ruido que se hacía antes de que ellos tuvieran un diagnóstico. Ellos presentan que en Centroamérica se diagnostican 2.875 nuevos casos de mieloma múltiple por año. Esto me da un promedio de 11 personas por día son diagnosticadas en mieloma múltiple. Se oye muy poco porque realmente la patología o la hemopatía de mieloma múltiple no es muy común. Ahora veamos lo que generaron para Guatemala y aquí quiero que pongan mucha atención en las conclusiones porque con base en estas conclusiones yo orienté esta plática. Aquí en Guatemala se diagnostican 1.271 pacientes nuevos entre linfoma no Hodgkin, leucemia y mieloma múltiple. Y de estos 1.271 casos, solo el 4% es mieloma múltiple. Suena poquito, pero si ya lo pasamos a personas, son 51 personas de 1.271.
Entonces ellos, dentro de las cosas que observaron con las preguntas que hicieron, fue de que estas personas tardaban mucho en tener un diagnóstico, primero porque la mayoría de los pacientes recurren al doctor Google para obtener una información sobre lo que ellos están sintiendo o sus síntomas. Y como los síntomas, ya lo vamos a ver más adelante, los síntomas de mieloma múltiple son muy generales, entonces la cantidad de enfermedades que les sale en internet ya se imaginarán cuánto es. También ellos dijeron que el 57% de los pacientes buscaron un diagnóstico médico después de experimentar síntomas. Esto, en el caso de mieloma múltiple, es relevante, porque cuando ya se tienen síntomas, a ese paciente ya no hay mucho que hacerle. O sea, digamos, su pronóstico no es muy bueno, ni su sobrevida. El 50% de los pacientes que acudieron al médico ya con síntomas esperaron 6 meses con esos síntomas para llegar al médico. Y por último, y esto es bien importante, el 43% de esos pacientes recibió su consulta de diagnóstico a través, digamos, fue referido para que le diagnosticaran, no a través de un médico general, sino que lo hicieron, ni un especialista, sino que lo hizo un laboratorio clínico. A mí 22 no me parece un mal número, pero ese 22 debería de subir por lo menos a los 51 o por lo menos a todas las personas que lleguen a un laboratorio clínico, todos deberíamos de estar en la capacidad de poder referir a ese paciente a un segundo nivel de atención por sospecha de mieloma múltiple. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, ellos llegaron a varias conclusiones, pero de las conclusiones más importantes que yo les quiero mencionar es esta, y voy a leer los pedazos más importantes. Ellos concluyeron que necesitamos educar al público en general para que puedan detectar sus síntomas y acudir al médico. Los médicos de atención primaria necesitan una mejor formación en oncología para saber qué pruebas debe solicitarse a los pacientes o a qué especialista referir al paciente. Y los pacientes, escuchen esto es importante, especialmente con mieloma múltiple, a menudo pasan años y van de médico en médico sin un diagnóstico adecuado. Esto es relevante cuando les presente el caso, ya van a ver el caso de este que les voy a presentar, cómo venía o cómo estaba siendo tratada. Entonces, bajo el espíritu de esta recomendación, yo diría que los médicos en atención primaria necesitan una mejor formación, pero no solo los médicos. Yo pienso que un punto importante es que nosotros, como laboratorio clínico, tengamos esa mejor formación, porque somos nosotros los que vamos a referir a esos pacientes a un segundo nivel de atención. Entonces, cumpliendo con esta recomendación, voy a presentarles este caso. Y la primera pregunta que yo quisiera que ustedes hicieran en la mente, no me la tienen que contestar, es, yo les dije que el mieloma múltiple es una proliferación descontrolada de células plasmáticas. ¿Sabemos qué es una célula plasmática? Entonces, vamos a ver. Solo permítanme que aquí. Ahí está. Entonces, yo creo que la mayoría de personas que trabajamos en laboratorio y más los que trabajamos en el área de hematología, quizás sí podamos morfológicamente ver o reconocer una célula plasmática porque es de las más fáciles para reconocer en microscopía. Es una célula de tamaño pequeño a mediano, aquí la tenemos, es de un núcleo excéntrico, con una cromatina como un reloj de agujas, es un citoplasma bien basófilo, con un aparato de Golgi muy grande que hace una zona negativa de tensión aquí en el citoplasma. Puede ser binucleada o trinucleada, o sea, morfológicamente creo que no nos da mucho problema, pero sabemos exactamente de dónde viene una célula plasmática, qué es una célula plasmática. Entonces, en este momento les voy a explicar yo, o por lo menos les voy a recordar qué es una célula plasmática. Entonces, nosotros en la médula ósea tenemos una célula que es troncohematopoyética, esa es una célula madre. Cuando yo hablo de una célula madre, tenemos que recordar que la principal característica de estas células es que es pluripotencial. ¿Qué significa que sea pluripotencial? Que puede convertirse en cualquiera de las células hematoinmunológicas que nosotros tenemos. La primera división vertical, o más que nada, no tanto división vertical, sino diferenciación que hace esta célula, es hacia los dos linajes más importantes que tenemos en hematología, el linaje mieloide o estirpe mieloide y el linaje linfoide. Del linaje mieloide estoy hablando de que esta célula se va a convertir en granulocito, eritrocito, monocito o megacariocito. Y
el precursor linfoide tiene tres caminos. Puede convertirse en un precursor B, un linfocito B, un linfocito T, o en una colonia formadora de colonias de natural killer. ¿Qué es lo que pasa para que esta célula se gradúe, digamos, del linfocito B o del linfocito T o de natural killer? En medio de eso hay una recombinación genética. Estas células precursoras linfoides, un grupo se va a quedar en la médula ósea y el otro grupo se va a ir a timo a diferenciarse. Eso de diferenciarse, ¿qué significa? Bueno, voy a hablar específicamente de las que se van a convertir en linfocitos B. Las que se quedan en médula ósea. Este precursor linfoide o un grupo de precursores linfoides se va a quedar en médula ósea y va a hacer una recombinación genética en la médula ósea. Esta recombinación genética es fascinante. Yo no se las voy a explicar ahorita por cuestiones de tiempo, pero los motivo a que vayan a leerla porque de verdad es fascinante y que sepan que esta recombinación genética es la que hace que los linfocitos tengan la capacidad de reconocimiento de miles y miles de antígenos que nosotros vamos a conocer durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa recombinación genética que no la hace ninguna otra célula más que ellos, es la que le da esa propiedad. Pero ¿para qué le sirve esa recombinación genética al linfocito? Para poder generar en su membrana un receptor, el famoso y conocido B-cell receptor, o sea, es el receptor de células B. Lo mismo va a hacer el linfocito T, pero lo va a hacer en timo para generar un receptor que diga, miren, yo soy un linfocito T o yo soy un linfocito B. Entonces, esta recombinación genética le sirve para generar su receptor. Y si ustedes son perspicaces, ya se dieron cuenta que ese receptor tiene una forma especial, tiene forma de un anticuerpo, porque básicamente eso es lo que es. Ese receptor es un anticuerpo. Lo que pasa es que es un anticuerpo muy primario, es un anticuerpo con muy poca afinidad y es un anticuerpo insoluble, perdón, soluble, quiere decir que sigue pegado en la membrana, ¿sí? Del linfocito B. Acuérdense que los anticuerpos o estas inmunoglobulinas tienen una forma especial o tienen una composición especial. Tiene dos cadenas pesadas, ¿sí? Y tiene dos cadenas ligeras que se pegan a esas cadenas pesadas. Las cadenas pesadas son las que me van a dar el isotipo de inmunoglobulina que yo voy a tener. La combinación nucleotídica que tiene esa cadena pesada es la que me va a decir si es de isotipo IgG, IgM, IgA, IgD o IgE, ¿sí? Y de esa combinación, o sea, de IgG yo puedo tener cadenas lambda o cadenas kappa, eso dependiendo de las cadenas ligeras. Solo como para recordarles, porque de eso voy a hablarles un poquito más adelante. Ok, entonces, en la médula ósea, yo ya, este linfocito, este precursor linfoide hizo su recombinación genética, generó su receptor y está listo para salir a sangre periférica. Pero primero, antes de salir a sangre periférica, tiene que ser probado ese receptor. Porque acuérdense que la premisa más importante del sistema inmunológico es, mi sistema inmunológico tiene que ser capaz de reconocer lo extraño y montar una respuesta inmunológica hacia eso extraño y de tolerar lo propio. O sea, de saber qué es lo propio y no montar una respuesta. Entonces, ese receptor que acaba de hacer, que lo acredita como linfocito B, se le tiene que presentar antígeno propio, ¿sí? Para que pueda salir de la médula ósea a sangre periférica. Y entonces los voy a llevar a este recuadro que está aquí abajo. Entonces, mi precursor linfoide hizo su receptor, le presentan antígenos propios y si ese receptor es muy afín a ese antígeno propio, tiene que irse a apoptosis. ¿Por qué? Porque no puede salir y reconocer y tener una reacción hacia un antígeno propio muy fuerte. Si esa reacción es más o menos, no es tan fuerte, puede editarse todavía. Entonces se va a edición de receptor. Y si no reacciona fuertemente contra esos antígenos propios, está lista para salir a mi circulación sanguínea. Una vez sale a mi circulación sanguínea, nos vamos a este recuadro de aquí arriba, va a salir o se va a llamar linfocito virgen o linfocito naive. Naive en inglés quiere decir ingenuo. O sea, ustedes lo van a escuchar como linfocito virgen, linfocito ingenuo, linfocito naive, ¿sí? Este linfocito virgen o linfocito naive no ha conocido, ya tiene su receptor, ya es un linfocito B, pero no es un linfocito maduro. Los linfocitos maduros son aquellos que ya conocieron su antígeno.
Entonces nos vamos a ir a este recuadro para que ustedes vean cómo es la presentación de antígeno. Esto es súper rápido. La presentación de antígeno siempre de célula presentadora de antígeno hacia un linfocito T. ¿Qué células tenemos nosotros que son presentadoras de antígeno? El linfocito B virgen es una célula presentadora de antígeno, los macrófagos obviamente son presentadores de antígeno y las células dendríticas presentadoras de antígeno. Entonces, este receptor que tiene el linfocito B le sirve en este momento como linfocito virgen para poder agarrar un antígeno, poderlo llevar hacia adentro, hacerlo, los mexicanos dicen, lo hacen cachitos, nosotros decimos, lo hacemos pedacitos y presentamos a ese antígeno hacia un linfocito T por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces se lo presentamos. ¿Para qué se lo presenta? Porque el linfocito T es el que tiene que decidir si se monta una respuesta o no. Entonces, aquí está, miren, este es su receptor, agarra el antígeno, lo hacemos pedacitos, cachitos, y se lo presentamos al linfocito T. Adentro del linfocito T empieza un montón de señalizaciones químicas, y de aquí tiene que salir una respuesta hacia el linfocito B para decirle, sí, ¿sabe qué? Monte una respuesta, y entonces aquí esto lo va a explicar la teoría de la expansión clonal, esa famosa teoría que nos dice de que cuando recibe la señalización el linfocito B, va a hacer una expansión clonal para ir a cambiar de clase su inmunoglobulina. Acuérdense que esa inmunoglobulina, yo les dije, o ese receptor, es un receptor muy poco afín, ¿sí? Entonces tiene que hacer un receptor, tiene que cambiar de clase ese receptor para hacerlo más afín al antígeno que acaba de conocer. Y ese tipo de receptores o inmunoglobulinas afines son las IgG o IgA. Entonces, ese linfocito B va a ir al ganglio linfático a hacer un procedimiento genético que se conoce como hipermutación somática. Tampoco me voy a meter a explicarles detalles de la hipermutación somática, pero que sepan que es nada más unos cambios de nucleótidos, digamos, puntuales, para que ese receptor que teníamos de tipo IgM cambie hacia IgG o hacia IgA, o sea, que se haga más afín. Entonces, va a entrar por varias fases aquí en el ganglio linfático, pasa por el manto, entra al centro germinal, hace su inmunoglobulina más afín y antes de salir también tiene que ser probada esa inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina va a ser probada para ver si es bien afín por las células de Nocer que están ahí adentro del ganglio linfático. Si esa inmunoglobulina es bien afín, entonces va a salir de ese ganglio linfático ya como nuestro protagonista de hoy, que es la célula plasmática, ¿sí? Entonces, esta célula plasmática, esto que les estoy explicando es como lo fisiológicamente normal que pasa. O sea, esta célula plasmática ya sale afuera y entonces ya tiene una inmunoglobulina, ya sea de tipo IgG o de tipo IgA, para ir a montar una respuesta inmune. Ok, esto es lo que pasa normalmente. Si se dan cuenta, todos los pasos que yo les dije, y esto fue muy general, hay muchas cosas que pueden salir mal ahí. Entonces, la etiología, digamos, del mieloma múltiple es muy variada. Principalmente es genética, pero hay otras cosas que pueden salir mal o que pueden estimular a que hayan estos cambios en las células plasmáticas. ¿Cuáles son esos cambios? ¿O cuáles son esas cosas que pueden pasar? Primero, la estimulación, digamos, antigénica por una infección crónica o una enfermedad crónica. Eso puede hacer mutar esas clonas. La exposición a sustancias tóxicas específicas, como la radiación, por ejemplo, está asociada a una mayor incidencia del mieloma múltiple. Ojo con esto, ojo con esto. Un estímulo antigénico que da lugar a múltiples clones benignos podría ir seguido de un evento mutagénico que inicie la transformación maligna. O sea, no es muy buena idea estimularnos antigénicamente a cada rato, ¿verdad? O sea, esto puede generar que clones benignos puedan hacer una mutación. Entonces, casi todos los mielomas, casi todos los mielomas de células plasmáticas surgen, como lo había dicho en la primera diapositiva, de pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto, y las mutaciones genéticas, que es lo que más está relacionado a los mielomas y en general a las psicopatías, son las más comunes en mieloma múltiple, son las trisomías, las monosomías, las translocaciones. Por ejemplo, la translocación 11-14
la translocación 414, la 1416, y si se dan cuenta, siempre cromosoma 14 involucrado, que es el que regula todo lo que es la producción de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. En cuanto a qué genes están más afectados en las mutaciones genéticas del mieloma múltiple, son varios. Miren toda esta lista que tenemos aquí, pero generalmente los más asociados son KRAS y NRAS. Okay. Entonces vamos a cómo se me va a presentar un paciente con mieloma múltiple, ya sea en el consultorio o en el laboratorio clínico. Ya van a ver, estos síntomas son muy inespecíficos o por lo menos son muy generales. Por ejemplo, puedo tener un paciente con anemia. Los pacientes con mieloma múltiple desarrollan anemia normocítica, normocrómica. Dolor de huesos, eso es característico en ellos. Eh, Infecciones frecuentes, pérdida de peso, hipercalcemia. Bueno, pero hipercalcemia lo vamos a saber solo si le hacemos un calcio. Debilidad, fracturas óseas. Yo creo que de lo más común, digamos, o de lo que sí nos puede hablar de un mieloma múltiple o sospechar, por lo menos es un dolor de huesos intenso y de fracturas óseas. El dolor, digamos, las fracturas óseas más comunes en el mieloma múltiple son las fracturas de compresión de vértebras. Eso hace que el paciente tenga dolor intenso. No es un dolor así de piernas porque me fui a correr, no, es un dolor intenso. Entonces, ojo con eso. Pacientes con dolor intenso de huesos o pacientes con fracturas, hay que pensar en un mieloma múltiple. Ok, que esto sí ya es laboratorio. ¿Qué características clínicas vamos a encontrar en el laboratorio? Yo creo que aquí ustedes se recordarán del famoso CRAF. CRAF en inglés quiere decir cangrejo. Por eso es que no se nos olvida y siempre asociamos un cangrejo con un mieloma múltiple. El CRAF digamos, son las letras para cada una de las características clínicas que puede presentar un paciente. C se refiere a la hipercalcemia, pero ¿qué tanto? Pongámosle número a una hipercalcemia. Dice que un paciente, por ejemplo, con mieloma múltiple puede tener un calcio por arriba de 11.5 miligramos por decilitro o por lo menos 1 miligramo por decilitro sobre el límite normal según sus valores normales. Insuficiencia renal. ¿Cómo vamos a evidenciar una insuficiencia renal en el laboratorio? Creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro o una clarificación estimada de creatinina menor a 40 mililitros por minuto. Más o menos lo normal sería 90 mililitros por minuto. Anemia. La anemia tendría que tener, es de tipo normocípico, normocrómico, ojo con eso, y una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro o un nivel de hemoglobina por lo menos 2 gramos por debajo del límite normal. Y esto, lesión de huesos. Lamentablemente eso en el laboratorio no podemos ver, pero por lo menos hacer una historia clínica del paciente si podemos. Entonces, una lesión, se ven lesiones líticas, osteopenia severa o fracturas patológicas. Ahora, lo que sigue es que les voy a ir explicando por qué hipercalcemia, por qué insuficiencia renal, por qué anemia y por qué lesión de huesos. Entonces, voy a explicarles la fisiología normal y luego por qué sucede eso en un paciente con mieloma múltiple. Entonces, vamos a empezar con la hipercalcemia. Entonces, para poderles explicar esto, lo primero que tengo que recordarles es que un paciente, o bueno, no, nosotros en nuestros huesos principalmente están formados por dos cosas, por células y por matriz extracelular. ¿Qué células? Osteoclastos y osteoblastos. Y en la matriz extracelular tenemos de dos tipos, orgánica e inorgánica. La orgánica está formada por colágeno, proteínas, proteoglucanos, y la inorgánica básicamente es calcio y fósforo. Eso es lo que tenemos. Entonces no se les olvide, células, matriz extracelular, la matriz extracelular inorgánica, calcio y fósforo. Ok, entonces nos vamos a ubicar en la médula ósea. En la médula ósea nosotros tenemos una célula troncomatopoyética, la que ya habíamos visto. Entonces, por acción del factor estimulante de colonias de macrófagos y de granulocitos, esta célula troncomatopoyética se va a diferenciar a una célula preosteoclástica. Esta célula preosteoclástica tiene dos receptores muy importantes. Un receptor RANK, que es el receptor de factor nuclear kappa beta, por eso se llama RANK, ¿sí? Lo que les voy a explicar ahorita es lo que conocíamos o lo que nos explicaron como la vía RANK, ligando de RANK y osteoprotegerina para la remodelación de huesos. Entonces, tenemos la célula preosteoclástica, tiene su receptor de RANK
y ella va a estimularse o va a ser estimulada a convertirse en un osteoclasto activo por una sustancia que es secretada por los osteoblastos. El osteoblasto va a secretar ligando de Rank. Esta es una proteína que se va a unir a este receptor y que va a estimular a la célula, a la precursora de los osteoclastos, a convertirse en un osteoclasto activo. O sea, va a estimular la osteoclastogénesis. ¿Y qué va a pasar cuando se estimula esto? Entonces, este osteoclasto precursor se va a convertir en un osteoclasto que, digamos, la característica más importante de estos osteoclastos es que tienen como un borde en cepillo, y este borde en cepillo va a empezar a activar unas bombas de cloruro y de hidrógeno para poder formar ácido clorhídrico y empezar la resorción ósea. ¿Sí? Esto pasa normalmente, esto que les estoy explicando es lo normal. Entonces va a haber resorción ósea, ¿sí? Y se van a formar, para que todo quede localizado y no haya ahí un descontrol, se forman estas famosas lagunas de Hershey. Entonces, en estas lagunas se va a dar toda la resorción ósea, pero como producto de esa resorción ósea va a salir suero, calcio y fósforo, porque acuérdense que la matriz extracelular está formada básicamente de calcio y fósforo. Ok, entonces, para parar esta resorción ósea y empezar la formación o promover la formación de hueso, el osteoblasto también tiene que secretar otra sustancia que es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina o el osteoblasto es estimulado a secretarla, por ejemplo, por el estrógeno, ¿sí? Entonces, la osteoprotegerina va a hacer que se va a unir al ligando de Rank, evitando que el ligando de Rank se una a este receptor y entonces eso va a inhibir la osteoclastogénesis. Esto es un equilibrio tan pequeño y tan perfecto porque lo importante aquí es saber que, por ejemplo, una resorción ósea dura más o menos de 3 a 4 semanas, ¿sí? Ahora, la formación del nuevo hueso es de 3 a 4 meses. Entonces, tenemos que hacer ese, o sea, digamos, mantener ese equilibrio. Una cosa que se me olvidó decirles y que es importante para las personas que manejan pacientes renales es que el osteoblasto, digamos, lo va a estimular. ¿Quién estimula al osteoblasto para que genere el ligando de Rank? La PTH, o sea, la paratormona. Los pacientes, por ejemplo, nosotros manejamos en el laboratorio mucho paciente renal, la paratormona hace que el osteoblasto genere mucho ligando de Rank y entonces los pacientes renales, por ejemplo, tienen una osteoblastogénesis descontrolada y por eso ellos mantienen fracturas o los niños no crecen. Pero digamos, es el sistema paratormona calcitonina para mantener este equilibrio. Esto es lo normal. Ahora, ¿por qué razón un paciente con mieloma múltiple va a tener hipercalcemia? Ahorita se lo voy a explicar. Un paciente con un mieloma múltiple, yo les dije que hay una proliferación maligna de células plasmáticas. Estas células plasmáticas tienen por sí solas la función o pueden hacer o pueden secretar RANK-L. Y se acuerdan que RANK-L es el que estimula la osteoclastogénesis al unirse al receptor RANK. Entonces, imagínense la cantidad de células plasmáticas que voy a tener. Entonces voy a tener mucha secreción de RANK-L y voy a tener un descontrol o una osteoclastogénesis descontrolada, o sea, una resorción ósea descontrolada. Eso hace que tenga una hipercalcemia en suero. Aparte de eso, estas células plasmáticas van a producir una proteína que se llama DKK1, que lo que hace es inhibir la producción de osteoblastos, inhibe la producción de osteoblastos, y entonces si se inhibe la producción de osteoblastos, tampoco se va a producir, o se va a producir en muy poca cantidad, la osteoprotegerina. Y la osteoprotegerina es necesaria para parar la resorción ósea. Entonces, esto es el caldo de cultivo perfecto para fracturas o para las lesiones bien comunes que vamos a encontrar en los pacientes con mieloma múltiple, que son estas que están acá. En esta bóveda craneal de este paciente podemos ver estas lesiones multifocales, ¿sí? Que parecen como que fueran sacadas de sacabocado. A este cráneo, de hecho, se le llama un cráneo apolillado, porque da esa sensación. De hecho, por este tipo de lesiones es que le pusieron el nombre de mieloma múltiple, porque eran múltiples las lesiones que se ven. ¿Será que solo en el cráneo? No, se da en todos los huesos que puedan estar afectados. Y entonces esta reabsorción hace que el paciente presente fracturas. Ok, eso es con respecto a la hipercalcemia. Entonces estamos en que hay un descontrol ahí de ese equilibrio RANK, L-RANK y osteoprotegerina.
Ahora, insuficiencia renal. ¿Por qué tengo insuficiencia renal en un paciente con mieloma múltiple? Como les dije, ahorita les voy a explicar lo que es normal fisiológicamente para después entender lo que no está bien en mieloma múltiple. Miren pues, las células plasmáticas que nosotros producimos para producir inmunoglobulinas, ¿sí? Normalmente están produciendo inmunoglobulinas intactas. Cuando hablo de inmunoglobulinas intactas es que están en su forma de cadenas pesadas y cadenas ligeras juntas. Por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Esto es una inmunoglobulina intacta. Pero también se producen cadenas, un exceso de cadenas ligeras. No es mucho, pero fisiológicamente sí tenemos un exceso de cadenas ligeras, tanto kappa como lambda. ¿En qué relación? Por cada 2 células plasmáticas que producen inmunoglobulinas intactas y un exceso de cadenas kappa, también hay una nada más, una célula plasmática que produce inmunoglobulinas intactas más un exceso de cadenas ligeras lambda. ¿Sí? Eso me hace una relación 2:1. Entonces, por esa razón es que yo tengo un rango normal para estas cadenas ligeras. Para kappa, por ejemplo, el rango normal, estos son rangos de publicaciones internacionales, pueden variar un poco de publicación a publicación, pero por ejemplo, para kappa son de 3.3 a 19.4 miligramos sobre litro. Y para lambda es de 5.7 a 26.3 miligramos por litro, ¿sí? Ahora bien, de estos cálculos, de estos cálculos de cadenas kappa y lambda en suero, yo puedo sacar un cociente. Ese cociente es el que me va a servir a mí para saber si estas células plasmáticas están produciendo policlonalidad o monoclonalidad. Y cuando yo hablo de monoclonalidad, estoy hablando ya de una gammopatía monoclonal. Ahora, cuando hablo de policlonalidad, estoy frente a un proceso reactivo, un proceso infeccioso en donde producimos diferentes tipos de inmunoglobulinas. Entonces, esa relación kappa-lambda es muy importante y su rango más o menos es de 0.26 a 1.65. Yo puedo medir, digamos, estas cadenas ligeras y puedo tener un aumento de ellas. Pero si yo mantengo este cociente dentro de ese rango, yo estoy hablando de una policlonalidad, algo infeccioso. Ahora, en el momento en que se aumenten esas cadenas, pero salga de ese rango, ya sea para abajo o para arriba, estoy hablando de una monoclonalidad. Eso ya me habla de que esta prueba, o sea, la relación kappa-lambda, es la que más me sirve a mí para saber si estoy frente a una gammopatía monoclonal. Si estoy por debajo de 0.26, lo que tengo es un exceso de cadenas lambda. Ahora, si estoy por arriba de 1.65, lo que yo tengo es un exceso de cadenas kappa, ¿sí? Eso es algo que tenemos que saber para poder entender, o por lo menos para poder interpretar las pruebas que vamos a mandar a una persona con mieloma múltiple. Otra cosa que quiero que tengan en mente es que yo les dije que tenemos inmunoglobulinas que tienen isotipos y tenemos 5 isotipos: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Entonces, esas son las posibilidades que yo tengo para poder tener un mieloma múltiple. Para que les quede claro, vámonos a este recuadro de abajo. Una clona de células plasmáticas maligna o monoclonal tiene la capacidad, escuchen, de producir en exceso inmunoglobulinas intactas y siempre un exceso de cadenas libres, o no producir, por ejemplo, intactas, sino que solo cadenas libres, y muy raras veces, pero sucede, cadenas pesadas, solo cadenas pesadas. Si yo tengo, por ejemplo, que es lo más común que se produzca, globulinas, inmunoglobulinas intactas, tengo 12 opciones de caracterización de esa proteína M. O sea, la proteína M es la inmunoglobulina monoclonal y tengo 12 opciones de ese tipo de inmunoglobulina. ¿Cuáles son esas opciones? Acá están en este recuadro. Yo puedo tener una inmunoglobulina IgG kappa o un exceso de IgG kappa, de IgA, perdón, kappa, de IgM kappa, de D kappa, de E kappa o solo cadenas libres kappa. Lo mismo pasa con lambda. Puedo tener de tipo G, A, M, D, E o también solo cadenas libres. Entonces, cuando yo les hable de que cuando diagnosticamos a un paciente o cuando tenemos un paciente con mieloma múltiple, yo les diga, tenemos que mandar a hacer la caracterización de esa proteína M, me refiero a saber
qué tipo de inmunoglobulina es la que está sacando. IgG kappa, IgG lambda, a eso me refiero. ¿Y por qué es importante hacer esta caracterización? Porque de eso depende el tratamiento, ¿verdad? Va. Esto es lo normal. Ahora les voy a explicar por qué un paciente con mieloma múltiple puede tener, ¿cómo se llama? Una insuficiencia renal. Y para eso, bueno, antes de eso, solo quiero enseñarles, por ejemplo, cuál es la proporción. O sea, el 80% de pacientes con mieloma múltiple va a generar inmunoglobulinas intactas. Y digamos, la más común que van a generar es la IgG de tipo kappa. Y siempre un exceso de cadenas ligeras. Un 15 a 20% solo va a secretar cadenas ligeras que pueden ser kappa o lambda. Y en 1 o 2% se le conocía antes como un no secretor, pero no es cierto. O sea, siempre hay una pequeña secreción de cadenas, es mínima. Lo que pasa es que antes no teníamos métodos como muy sensibles para poder medir esas concentraciones tan mínimas. Eso ya no es así. Entonces, ¿por qué un paciente con mieloma múltiple puede tener una insuficiencia renal? Bueno, estas cadenas, yo les dije, ¿se acuerdan que las cadenas ligeras siempre las producimos? Fisiológicamente normal siempre las vamos a producir, pero las producimos tenemos una producción de 0.5 a 1 gramo por día. Estas se van a ir al glomérulo. Aquí en el glomérulo, los poros para la filtración límite que tiene mi glomérulo es de 40 a 70 kilodaltons. Veamos el peso de las cadenas, por ejemplo, las capas pesan 25 kilodaltons y la lambda pesan 50 kilodaltons aproximadamente. Lo que hay que considerar es que estas se dimerizan. Entonces, pasan re bien, o sea, y ni siquiera pasan fragmentadas, ¿no? Pasan re bien porque el poro es muy grande. Entonces, estas proteínas se van a filtrar muy bien en el glomérulo, pero se van a reabsorber en el túbulo distal. Acordémonos que el cuerpo no se puede dar el lujo de estar perdiendo proteínas, entonces las tiene que reabsorber. Y dentro de esas proteínas que reabsorbe diariamente, va a reabsorber a estas cadenas kappa y lambda, por eso es que no las podemos encontrar normalmente en orina. Miren la capacidad que tiene el túbulo distal de reabsorber proteínas. Las reabsorbe más o menos de 10 a 30 gramos por día. ¿Por qué es importante saber eso? Porque entonces a ustedes ya eso les da una idea de que para que yo pueda encontrar cadenas ligeras en orina, tengo que superar el umbral digamos, de producción en sangre, más de 30 gramos por día, para que puedan aparecer en orina. Esto es importante también para que ustedes también entiendan cuál es la mejor prueba que yo le puedo mandar a mi paciente para poder detectar estas cadenas. O sea, definitivamente aquí ya les estoy dando yo una idea de que orina tiene sus limitaciones. Tendría que superar ese umbral para que puedan salir a orina y poderlas yo identificar. Entonces, quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica es muy bonita y no se me pierdan con esto porque esto explica lo de la insuficiencia renal. Miren, pues en el eje de las Y tenemos la concentración de, de proteínas de cadenas ligeras en suero. La concentración de cadenas ligeras en miligramos por litro. No es en suero, solo concentración de cadenas ligeras en miligramos por litro. Y en el eje de las X tenemos los meses de evolución del mieloma múltiple. Los pacientes generalmente pasan por 3 fases. Ustedes van a encontrar en esta gráfica que está dividida en A, B y C. En esta primera fase, que es la fase A, que corresponde a los primeros 6 meses, vean lo que pasa aquí. Esto es importante en el laboratorio. Empieza la cadena punteada, perdón, la línea punteada es la de inmunoglobulinas, las de cadenas libres en suero. Y la cadena gruesa es la de cadenas libres en orina. Ok. Entonces, en la primera fase, lo que vamos a ver es en suero empiezan a aumentar estas cadenas ligeras. Miren, pero en la primera fase no las podemos encontrar en orina. Y esto es básicamente por lo que les acabo de explicar. O sea, no han superado el umbral. La producción no tal vez no ha superado el umbral de reabsorción. Y se sigue, o sea, el riñón es capaz de reabsorberlas, pero en suero yo ya las puedo encontrar. ¿Qué significa eso? Que yo, si hago un extendido sanguíneo, probablemente yo ya puedo encontrar el fenómeno de Rouleau. El fenómeno de Rouleau no es más que el apelmazamiento de los eritrocitos
ya sea por hiperviscosidad de la sangre, por presencia de unas paraproteínas que pueden ser de tipo infeccioso o inflamatorio, o inmunoglobulinas presentes en el plasma. O sea, yo tengo que distinguir qué significa, porque el que tenga fenómeno de RULU no quiere decir que solo sean por inmunoglobulinas, puede ser algo infeccioso, ¿sí? Pero yo ya lo puedo encontrar. Y eso ya es bastante. Aquí yo ya podría revisar un extendido sanguíneo y encontrar, tal vez no mucho, pero sí ya lo puedo encontrar. Ahora vámonos a la fase B. En la fase B ya estamos hablando dentro de 6 a 18 meses de tener de evolución de enfermedad. Y miren la línea punteada, o sea, las cadenas ligeras en suero siguen aumentando. Aquí sí, las cadenas en orina ya empiezan a aumentar y alcanzan su pico máximo, si se dan cuenta. Esto es porque ya la producción en suero rebasó el umbral de reabsorción, entonces el riñón ya no es capaz de reabsorberlas y entonces las empieza a depurar por medio del riñón. Y aquí es donde ya nosotros podemos encontrar las famosas proteínas de Bence-Jones, ¿sí? Que antes se hacía con coloración, ahora se hace en una orina de 24 horas con electroforesis de proteína. Aquí yo ya puedo encontrar eso en orina. Y en la fase C, vean lo que pasa, esto es interesante. En el suero siguen subiendo las cadenas libres, ¿sí? Suben y suben y suben, pero en orina ya no se empiezan a encontrar, empiezan a decaer y a decaer y a decaer. ¿Por qué? Porque en esta fase no solo ya se superó el umbral de reabsorción, sino que mis cadenas ligeras, como les dije que se empiezan a dimerizar, empiezan a depositarse en el glomérulo y a tapar esos poros o esos agujeros por donde se pueden filtrar y el riñón ya no es capaz de sacarlas en orina. Y es aquí en donde, y por esa razón, es que se provoca una insuficiencia renal aguda en estos pacientes. Hay un hallazgo bien importante que para los que ven, los que están viendo orinas diariamente, podría llamarles la atención. Se genera algo que se conoce como el riñón del mieloma. ¿Y qué es esto del riñón del mieloma? En orina podemos encontrar proteínas, obviamente, pero vamos a encontrar unos cilindros que se conocen como los cilindros de Tamm-Horsfall. La proteína de Tamm-Horsfall, esa se secreta normalmente en todos nuestros túbulos de las vías urinarias y más en las vías urinarias ya bajas, por ejemplo, uretra, y esa nos sirve para lubricar, un poco de lubricar, la verdad es que no se sabe muy bien cuáles son sus funciones, pero para lubricar y para evitar que la microbiota, por ejemplo, nos esté dando infecciones urinarias recurrentes. Entonces, esta proteína de Tamm-Horsfall se empieza a combinar con las cadenas libres en orina y empieza a formar unos cilindros proteicos y cilindros serosos que podemos ver en orina. Entonces, acá, en la tercera fase, no solo podemos observar el RULU, sino también vamos a poder ver estos hallazgos en orina. Acá en la segunda fase se me olvidó decirles que el RULU está en su mayor, digamos, está bien marcado, y las proteínas de Bence-Jones. Entonces, estos pacientes que se encuentran en fase 3, ¿por qué es importante esta gráfica principalmente? Porque yo podría revisar, por ejemplo, o encontrar a pacientes en esta fase en donde no tienen síntomas todavía. Y esto es bien importante en el mieloma múltiple, porque una persona que ya tiene síntomas, su pronóstico es muy pobre, tiene una sobrevida muy baja. Mientras que si los podemos encontrar en estas fases, podemos por lo menos darle un diagnóstico al paciente y que no ande de médico en médico. Entonces, esto es básicamente por lo que un paciente puede tener una insuficiencia renal en orina, perdón, en el mieloma. Ahora, la anemia. La anemia, yo ya se los había mencionado, es una anemia de tipo normocítico normocrómico, y esto es porque las células plasmáticas van a infiltrar la médula ósea, van a causar una mieloptisis, se van a infiltrar, van a inhibir el crecimiento de las otras líneas celulares, por eso es que podemos encontrar citopenias, leucopenia, trombocitopenia, anemia. Entonces, es normal, ¿verdad? Que si una célula va a invadir toda la médula ósea, las otras se van a deplecionar. Este cuadro se los puse y lo vamos a pasar muy rápido, pero es una estadificación de Dewey Salmon. Ellos estadificaron, o sea, hicieron estos cuadritos como para saber más o menos en qué estadio podemos tener a un paciente. Pero, por ejemplo, en un estadio 1 me dice que la hemoglobina podría estar mayor a 10 gramos por decilitro y un calcio sérico puedo encontrarlo normal en un estadio 1. Ahora, en un estadio 3, por ejemplo,
yo tengo una hemoglobina menor a 8.5 gramos por decilitro y el calcio sérico mayor a 12 miligramos. Aquí es importante esto. Estadio 3, la inmunoglobulina G, por ejemplo, podría encontrarla arriba de 7.000 miligramos por decilitro o una IgA arriba de 5.000 miligramos por decilitro. ¿Verdad? Y las cadenas ligeras en orina ya se pueden encontrar. Bueno, entonces, ahora sí, le vamos a entrar al caso clínico. Les di todo este background para que cuando vayamos viendo el caso clínico, ustedes ya sepan de por qué el calcio, por qué la insuficiencia, etc. Entonces, esta paciente nos llegó a nosotros al laboratorio clínico, tal vez, yo creo que fue el año pasado. La señora tenía 75 años, sexo femenino. Ojo con esto, el mieloma múltiple es más común en hombres, o sea, es 2.5 veces más común en hombres que en mujeres. En este caso fue un caso de sexo femenino. La edad tiene mucho que ver. El mieloma múltiple es una enfermedad de ancianos de la tercera edad, se diagnostica más o menos de 65 años para adelante. Sí hay casos de jóvenes, pero son raros. Esta paciente, 75 años, refiere mucho cansancio y dolor de piernas moderado, no intenso, moderado. Nos cuenta que se está realizando estos laboratorios porque la doctora quiere ver si ya mejoró de la anemia. Ojo con esto. Si ya mejoró de la anemia porque le recetó hierro hace un mes. Ella nos contó de que, yo le digo, mire, ¿por qué le está dando hierro? Ah, porque tengo anemia, solo eso. Y entonces he tomado, pero no me he sentido mejor. Entonces quiere ver si yo ya mejoré. La señora no era diabética, no era hipertensa y tampoco tomaba ningún medicamento, solo el hierro que le estaban recetando. O sea, ella la estaban tratando como una anemia normal. Estas pruebas de laboratorio que les voy a mostrar ahorita son las pruebas de laboratorio que le mandó la doctora. ¿Sí? O sea, eso es lo único que le mandó. Y solo para que vean, bueno, primero la biometría hemática, la hematología. Quiero que se fijen en esto. La paciente tiene una anemia, sí, porque tiene sus glóbulos rojos y su hemoglobina por debajo de su valor normal, según sexo y edad. Tiene un volumen corpuscular medio normal, tiene un HCM normal, tiene un CHCM un poquito bajo, nos habla de una hiposaturación, pero ojo con esto, tiene un RDW muy alto. O sea, el valor normal es de 11.9 a 15.5. El RW es como que me da la distribución de los eritrocitos en mis campos. Si yo se los pudiera graficar, es como que ustedes vieran su campo en el microscopio y qué tan alejados o qué tanto espacio hay entre ellos. Más o menos eso es lo que dice el RW. Y aquí quiero que pongan ojo, porque aquí pueden sacar ustedes un criterio para su laboratorio de control. Nosotros en el laboratorio, todos los BCMs que salen normales, pero que tienen un RW elevado, nosotros les hacemos extendido sanguíneo. Y eso tiene un motivo. Y es porque los equipos de hematología, cuando miden el volumen corpuscular medio, lo que hacen es agarrar literalmente un montón de eritrocitos y los miden. Entonces dicen, por ejemplo, este mide 86, este 85, este 84, y entonces hacen una media y dicen, mire, ¿sabe qué? Sus eritrocitos ahí más o menos miden 86.3, ¿sí? Entonces hacen un promedio, no es un tamaño real, es un promedio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera un paciente que tiene dos tamaños muy alejados, o sea, muy extremos? O sea, tiene eritrocitos pequeños y eritrocitos muy grandes, microcíticos y macrocíticos. Eso puede pasar, por ejemplo, en pacientes transfundidos o puede pasar en pacientes con anemias mixtas, por ejemplo. Entonces, esos pequeños y esos grandes, a la hora de hacer su media, lo que va a hacer es que me va a jalar mi volumen corpuscular medio en una normalidad y yo no voy a poder distinguir si tengo dos diferentes tamaños. Entonces, el RDW es un muy buen parámetro para ver diferentes tamaños, es decir, para ver anisocitosis. Entonces, como criterio, nosotros ya implementamos todos los volúmenes corpusculares medios que salen normales, pero con RDWs elevados, hay que hacer extendido sanguíneo, porque probablemente hay algo ahí que está molestando, está alterando la distribución de mis eritrocitos. Entonces, eso, ojo, lo pueden implementar ustedes. También tenemos los reticulocitos. Nosotros en el laboratorio medimos reticulocitos en porcentaje, absolutos. Hacemos CHR, que es la hemoglobina reticulocitaria de reticulocitos, y el índice de producción reticulocitaria. Entonces, como les dije, esta es una anemia normocítica, normocrómica de tipo regenerativo. Si ustedes se dan cuenta, sus reticulocitos están absolutos, están en la normalidad.
Ahora veamos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tenemos una leucopenia leve, tiene 4.350 blancos y con una distribución normal. Acordémonos que no podemos ver distribución con relativos, siempre nos vamos a absolutos. Y los absolutos están totalmente normales, entonces podemos decir que es una leucopenia con distribución normal. Y tenemos plaquetas de 139.000, o sea, tenemos una trombocitopenia. Aquí, ojo, tenemos una velocidad de sedimentación de 77, bastante elevada. Okay. Otros exámenes que le enviaron, no quiero que se olviden de esto porque a partir de esto, digamos, nosotros hicimos volumen corpuscular medio, RW elevado, hicimos extendido sanguíneo y van a ver lo que encontramos. Pero veamos qué otras cosas le mandaron a la paciente. Eh, Ahí está. Pruebas bioquímicas e inmunológicas. Estas pruebas a mí me hablan de que la doctora no tenía idea de que estaba frente a una gammapatía monoclonal por lo menos. No sabía, no. Porque le mandó pruebas tiroideas, tiene 5.3 de TSH, pero para la edad de la paciente, pues está normal. Le manda química sanguínea, un perfil de lípidos y una glucosa, únicamente. Ah, y una orina. Le mandó una orina. Y la orina, pues, salió bastante bien. O sea, no tiene proteínas acá, tal vez algunas cositas como por ejemplo células epiteliales, moco, leucocitos, tres por campo, bacterias, si le encontró. O sea, nada que me pudiera orientar a algo de proteinuria en orina. Ahora bien, por la biometría hemática únicamente, porque ninguna de las otras pruebas me está diciendo nada, solo por la biometría hemática, ¿sí? Nosotros hicimos un extendido sanguíneo. Y esto fue lo que encontramos. A primera vista, ustedes pueden ver un fenómeno de Roux bien marcado. Es poco, pero está bien definido. Miren, todas estas son pilas de moneda. Algunas están más grandes, otras están más chiquitas, pero en general tiene Roux. Ojo, aquí hay que poner mucha atención con esto, o esto es una recomendación. El fenómeno de Roux únicamente es válido, o yo puedo decir que es verdadero, si yo estoy en una zona de observación ideal. ¿Cuál es la zona de observación ideal en un frote? Pues la que está casi ya cerca de la cola o las barbas, le decimos nosotros, ¿sí? Esta parte gris claro y esta parte gris oscuro, que es cabeza y cuerpo, ahí es obvio que voy a encontrar Rulú, pero es un falso Rulú, eso se toma ya como un artefacto, eso no es un Rulú verdadero, entonces yo no puedo decir, ah, sí, mi paciente tiene Rulú y estoy viendo en un campo muy metido, o sea, muy grueso. Tengo que eh, hacerlo en las barbas, en donde mis eritrocitos estén extendidos. Entonces, si yo observo ahí ese fenómeno, entonces ese fenómeno es verdadero. Ah, bueno, ahora tengo que definir si ese fenómeno corresponde a inmunoglobulinas o corresponde a proteínas de inflamación. Eso lo vamos a saber más adelante. Solo quiero seguirles enseñando laminitas, fotos. Entonces, aquí encuentro otro hallazgo. Aquí podemos encontrar, sigue el rulú, ¿sí? Aquí encuentro un dacriocito. Eso ya me habla de que hay tal vez algún daño ahí en la médula ósea, porque ya les está costando salir a mis eritrocitos de ahí, entonces quedan jaladitos ahí de la membrana. Ojo con eso también. Y aquí tenemos un eritrocito nucleado, probablemente un eritroblasto ortocromático, ¿sí? Pero yo no tengo que reportar si es ortocromático, si es policromatófilo o no. Yo tengo que reportar eritrocito nucleado y el porcentaje que yo encontré. ¿De qué me habla un eritrocito nucleado en un extendido sanguíneo? Me dice que hay un agotamiento medular, ¿sí? Cuando mi médula se agota, posiblemente porque esté infiltrada por otras células, se agota, ya no puede seguir produciendo eritrocitos, entonces el cuerpo va a hacer que otros órganos que tenían una función hematopoyética en mi etapa fetal reasuman esa función para poder producir y ayudar a la médula y no quedarme sin eritrocitos. Estos órganos son específicamente vaso e hígado, pero acuérdense que esos vaso e hígado no son órganos especializados para producir eritrocitos, entonces no van a poder quitarle el núcleo, no van a salir tan especializados mis eritrocitos, sino que pueden salir así muy inmaduros, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean eritrocitos nucleados, siempre piensen en un agotamiento medular. A ver, ¿qué otra cosa? Ahí con esto. Entonces,
quiero enseñarles esto. Esto, aclaro, no es de nuestra paciente del caso que les estoy presentando, pero sí es un caso de una paciente que también tenía una gamapatía monoclonal. Es muy, muy raro que las células plasmáticas puedan salir a sangre periférica y yo las pueda ver. Eso es muy raro, pero tampoco no es imposible. Sí puede pasar que yo pueda ver células plasmáticas en sangre periférica. Y también es posible que yo pueda ver estas células que se conocen como células de Mott. ¿Qué son las células de Mott? Nada más que un linfocito o una célula plasmática que está produciendo mucha inmunoglobulina, y entonces en ese proceso como que llegar a taparse de poros, ya no puede seguir excretando, ¿verdad? Las inmunoglobulinas, y entonces se forman estos globos adentro del citoplasma que parecieran vacuolas, pero no lo son. Son cuerpos de Rosell. Si yo las pudiera pinchar, es un cuerpo hialino lleno de inmunoglobulinas. Se ven como moras, ¿sí? Entonces es un hallazgo, ojo, no es patognomónico de gamapatías monoclonales, ni tampoco de mieloma múltiple. Pueden estar en procesos infecciosos como dengue. Ahorita que tenemos nosotros un montón de casos de dengue que estamos recibiendo, he visto estas células, o sea, pueden estar en procesos infecciosos, pero también en procesos neoplásicos como las gamapatías monoclonales. Si las encuentro, obviamente las tengo que reportar. Se las quise poner porque es un hallazgo que puedo encontrar. Aquí podemos ver también otras dos células de Mott con sus cuerpos de Rosell, aquí un neutrófilo, ustedes pueden ver ahí. Bueno, entonces, cuando nosotros vimos ese extendido sanguíneo con RULU, tenemos que definir si ese RULU está hecho, o sea, está formado, está inducido por proteínas de inflamación o por inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo más fácil que nos queda a nosotros hacer? Pues decidimos hacer proteínas totales. Y miren, esta paciente tenía una hiperproteinemia. Tiene 12.9, su valor límite es 8 superior, 8.4. Hicimos una relación a G, medimos albúmina, está disminuida la albúmina, y miren las globulinas, la globulina está en 9.8. Eso me habla de que yo tengo globulinas en plasma, ¿sí? Entonces, con base en este resultado, nosotros fuimos a cuantificar esas inmunoglobulinas. Hicimos una cuantificación de inmunoglobulina IgG e IgM. Aquí tendría que haber hecho IgA, pero lamentablemente se nos había terminado el reactivo en ese tiempo, entonces solo tuvimos chance de hacer IgG e IgM. La IgG, quiero que vean el valor normal. El valor normal es de 552 a 1631 miligramos por decilitro. Miren cómo está esta paciente. 8.696. Si ustedes se recuerdan en el cuadrito de la estadificación que les puse, el estadio 3 era mayor a 7.000, la inmunoglobulina G. Entonces, estas pruebas ya me habilitan a mí o ya me justifican a mí poder hacer otra prueba más para esta paciente para buscarle monoclonalidad. ¿Cuál es esa prueba? La electroforesis de proteínas. Entonces, con base a lo que hicimos, amerita hacerle una electroforesis de proteínas, y la electroforesis de proteínas normal que esperaría encontrar es, o sea, albúmina, acuérdense, es la proteína que más tenemos en el cuerpo, entonces la que más se va a marcar acá. Tenemos la alfa 1 y la alfa 2 globulina, ¿sí? La beta 1 y beta 2 globulina, aquí pueden entrar fibrinógeno, puede entrar transferrina, y en ese cerrito de aquí, yo le digo cerrito porque parecía un cerrito, es una gamma, son digamos el espectro en donde corren las gamma globulinas, ¿sí? Cuando yo tengo un proceso infeccioso policlonal, cuando hablo de policlonal es que produzco de todo, IgG, IgM, IgA, etcétera, este cerrito se va a ver un poquito más amplio, tal vez más grande, sí, más alto, pero amplio. Cuando yo tengo la producción de una sola proteína, inmunoglobulina clonal, yo lo que voy a ver es un pico monoclonal, que es lo que le encontramos a nuestra paciente. Esta paciente aquí tiene albúmina disminuida y tenemos un pico monoclonal bien marcado, ¿sí? Ahí ya no hay duda. Ahí yo ya tengo una gamapatía monoclonal a todas luces, y entonces ya se le puede reportar. Nosotros llegamos hasta aquí en el laboratorio. O sea, ya no seguimos más porque ya no teníamos más cosas que hacerle, pues. Pero vean cómo lo reportamos. Esto es importante también.
Les voy a leer, este es el frote periférico que le reportamos a la paciente. No les voy a leer estas cosas técnicas de serie roja, serie blanca y plaquetas, ustedes las pueden leer después, solo quiero que veamos la impresión clínica. Impresión clínica. El fenómeno de Rouleau observado en el extendido sanguíneo sugiere presencia de inmunoglobulinas en plasma, por lo que se evaluaron proteínas y relación AG, las cuales muestran una hiperproteinemia y relación AG disminuida. Se cuantificaron inmunoglobulinas IgG e IgM y se observa una marcada elevación de IgG con disminución de IgM. En vista de estos resultados, se mandó a realizar una electroforesis de proteína que muestra una gammapatía monoclonal. Si se dan cuenta, yo no puse, muestran un mieloma múltiple, porque hasta aquí no puedo yo diagnosticar un mieloma múltiple. Ya les voy a decir cómo se diagnostica, pero hasta aquí lo único que yo sé es que tengo una gammapatía monoclonal. Por supuesto, sospecho que es mieloma múltiple, lo que más comúnmente es, pero no lo puedo poner porque no tengo una prueba diagnóstica. Vean la recomendación. Se debe realizar pruebas de identificación y estratificación de agresividad, kappa y lambda. Kappa y lambda para saber qué tipo de cadenas ligeras son las que se están produciendo. Acuérdense que yo les dije que lo normal es que lo más común es IgG, kappa, pero puede ser otra cosa. Acuérdense también que les dije que tenemos que hacer una caracterización, esa la hacemos con otra prueba. Tenemos que hacer beta-2 microglobulina. La beta-2 microglobulina es un marcador tumoral que todas nuestras células tienen beta-2 microglobulina, pero solo las células cancerosas la producen en mucha cantidad. Las células plasmáticas monoclonales también producen beta-2 microglobulina. Y si ustedes me preguntaran a mí cuál es el marcador tumoral que mejor va a determinar digamos, el pronóstico del paciente, es este, beta-2 microglobulina. Siempre hay que hacerlo. Y también recomendamos hacer una inmunofijación. La inmunofijación es para la caracterización de la proteína M, o sea, para la caracterización de la inmunoglobulina de las 12 cosas o de las 12 opciones que tenemos para poder caracterizar. ¿Por qué es importante hacer una inmunofijación? ¿Por qué es importante saber si es IgG kappa o si es IgG lambda, etcétera? Porque con base en esa caracterización se le da un tratamiento al paciente. Y de eso depende que responda o no también el tratamiento, si le estamos dando un buen tratamiento. Aparte de todo, nosotros referimos al paciente con un especialista hematólogo para establecer diagnóstico y tratamiento adecuados, ¿sí? Hasta aquí podemos llegar. Esto es lo que les decía, así se realiza una inmunofijación, aquí se pone las IgG, las IgA, en este caso se dio una bandita en IgM, y también en las cadenas ligeras lambda, o sea, este sería un IgM lambda. A eso me refiero con inmunofijación para caracterizar, a ver qué tipo de proteína M tengo. Ahora, ¿por qué no pongo que es mieloma múltiple? Porque el mieloma múltiple, para poderse diagnosticar como tal, se necesita hacer una médula ósea. Nosotros no hacemos médula ósea, ni tampoco vemos médula ósea en el laboratorio. Estas fotos me las proporcionó el Icurello. Esta es una médula ósea totalmente infiltrada por células plasmáticas. Para hacer un diagnóstico de mieloma múltiple, tenemos que tener un mayor a 10% en médula ósea de estas células acá, para poder hacer el diagnóstico. Ahora, esto es una biopsia de médula ósea y lo interesante aquí que quería enseñarles es estos cristalitos que se ven aquí. Estas son las inmunoglobulinas. Aquí se ve otra, miren, inmunoglobulinas, o sea, proteína M, ¿sí? Entonces, hasta ahí nosotros podemos llegar. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo solo por la biometría hemática nosotros decidimos hacer un extendido sanguíneo. Y solo por el extendido sanguíneo nosotros llevamos a hacer toda la gama de laboratorios para poder llegar a un diagnóstico para la paciente. Paciente que había estado siendo tratada por meses solo como una anemia y que probablemente iba a ir, seguir evolucionando y evolucionando. Otra cosa que se me olvidó hacerles notar, tal vez voy a regresar un poquito, solo para que vean, que esta paciente no tenía calcio elevado. Nosotros le hicimos calcio, ¿está? Y el calcio no está elevado. Probablemente ella está en un estadio 1, ¿verdad? O incluso un intermedio por tener de ambas,
pero por lo menos lesiones como tal vez todavía no tenía, por eso es que tenía su dolor de piernas moderado. Entonces, imagínense que quizás le iban a dar su diagnóstico hasta que tuviera una fractura, probablemente, si es que en algún momento se lo daban. Y entonces, con base en lo que les acabo de presentar, quiero darles unas conclusiones, y más que conclusiones son como reflexiones. Es necesario educar al personal de laboratorio sobre la importancia de mantener un constante aprendizaje, porque ese constante aprendizaje se va a traducir en mejores diagnósticos para el paciente. Acuérdense que nosotros trabajamos no para nosotros ni para el médico. Nuestro principal cliente y nuestra principal meta es darle un mejor diagnóstico al paciente, ¿sí? Tenemos que tener la conciencia de la utilidad clínica del extendido sanguíneo, pero para poder interpretar bien un extendido sanguíneo necesitamos estudiar, necesitamos saber qué significa un fenómeno de Rouleau, qué tengo que hacer con un fenómeno de Rouleau, o por lo menos saber el criterio este que les acabo de enseñar, decir, bueno, un volumen corpuscular medio con un RW justifica un frote, y si en el frote encuentro esto, irme a lo otro. O sea, tenemos que saber esas cosas, porque si no, este paciente, si yo solo hago una EMA y la reporto y se va, ese paciente va a dar miles de vueltas antes de tener un buen diagnóstico. Y por último, y esto es lo que yo siempre les hago mucho hincapié a mis alumnos y siempre les menciono, que para llegar a un buen diagnóstico, y esto es un término que la verdad es que yo lo inventé, yo lo uso mucho, es que para nosotros tener una economía en el tiempo de diagnóstico y una economía también monetaria en el paciente, tenemos que siempre aplicar en nuestros diagnósticos o en nuestra investigación hacia un diagnóstico el criterio de la navaja de Ockham. No sé si ustedes están familiarizados con el criterio de la navaja de Ockham, pero ¿qué me dice básicamente el criterio de la navaja de Ockham? Me dice, si usted escucha cascos, no piense en cebras, piense en caballos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo algo, por ejemplo, en este caso tenía un volumen corpuscular medio normal y un RDW alto, yo no voy a ir directamente a hacer una electroforesis de proteína. De hecho, si yo veo un Rouleau, tampoco debería yo de hacer una electroforesis de proteína de una vez. Primero debería de pasar por identificar si eso corresponde a algo infeccioso o corresponde a inmunoglobulinas. Una vez que yo sepa que corresponde a inmunoglobulinas, sí justifico la electroforesis de proteína. Mucho menos yo voy a decir, tengo un fenómeno de Rouleau, vámonos a hacer una médula ósea, ¿sí? O sea, tenemos que aplicar el criterio de la navaja de Ockham de la simplicidad. O sea, vamos paso a paso, porque a veces la explicación más simple, es lo que dice Ockham, es la que es. Entonces, yo les agradezco el que estén aquí todavía. Yo sé que es muy tarde, es jueves, todos estamos muy cansados. Les agradezco mucho su interés y pues muchas gracias por su atención. Aquí les muestro una foto de donde yo trabajo y este es mi equipo de trabajo, que sin ellas de verdad esto sería más difícil. Es un equipo de trabajo muy comprometido con el diagnóstico de los pacientes. Y el laboratorio clínico, yo sé que hay muchos aquí que lo conocen, el Laboratorio Clínico Popular es un laboratorio de la Universidad de San Carlos que tiene como meta servir a pacientes de escasos recursos, pero no porque sean pacientes de escasos recursos se escatima en equipos, digamos, de no muy buen, de que no nos den buenos diagnósticos. Tenemos muy buenos equipos, tenemos muy buenos reactivos, tratamos de darle el mejor servicio a los pacientes y creo que hasta el momento lo hemos logrado. Y pues muchas gracias a todos y pues cualquier pregunta la pueden hacer. Creo que le tengo que pasar a Licurelo, ¿verdad? No, le tengo que dar, le tengo que dar, permítame, ahorita vamos a ver dónde lo encuentro porque no lo encuentro, estoy buscándolo. Mm, mm, mm. Vamos a ver. Ay, 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 no lo encuentro, Lic.
Bien, pues muchísimas gracias. La verdad, una excelente ponencia. Creo que está recibiendo eh, muchas felicitaciones. La realidad es que, bueno, nos llevamos más del tiempo estipulado, ¿no? Pero siempre es bueno conocer la parte teórica de todos estos fenómenos para poder comprender sobre todo cómo el personal de laboratorio juega un papel importante en el diagnóstico de estas enfermedades, o por lo menos el inicio del diagnóstico de estas enfermedades. A mí me queda claro que el personal de laboratorio en la parte de la morfología, pues va a ser una herramienta importante que si no se utiliza, pues estos diagnósticos, pues lamentablemente o no se establecen o se establecen muy tardíamente y esto puede impactar en el pronóstico de la enfermedad en el paciente, ¿no? Recuerden que todo cáncer diagnosticado a tiempo, pues tiene mejor probabilidad de poder hacerle frente a estas enfermedades. Y como lo dijo la licenciada Heidi, pues el laboratorio todavía sigue siendo una parte crucial en el inicio del diagnóstico. No sé si tienen alguna pregunta para las personas que están en el chat, con toda la confianza del mundo, si tienen alguna pregunta. Eh, Excelente presentación, felicidades, muchas felicidades. Prácticamente todos están felicitando a la licenciada Heidi. Eh, Igual, la misma situación. Si tienen alguna pregunta, vamos a dejar solamente unos 2 minutos para que puedan hacer sus preguntas, si es que las tienen. Em, Licenciada Heidi, pues felicidades. La realidad es que abordó este tema bastante bien. Como pueden ver, las personas, sobre todo aquellas personas que todavía están en licenciatura, pues ya se dieron cuenta que la hematología no solamente es meter una biometría hemática en un equipo, sino que requiere no solamente de un conocimiento multidisciplinario. La química, la licenciada domina muy bien la parte inmunológica, conoce parte de la histología de la enfermedad, conoce la etiopatología de estas enfermedades. Y por supuesto, como siempre les he dicho a las personas que nos siguen, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que vivimos ya como tal en un laboratorio. Y eso tiene que entenderse, que el laboratorio es una herramienta práctica o es una parte práctica que tiene que tomar la experiencia el personal que se encuentre ahí para poder establecer el diagnóstico. Muy bonita la parte de la presentación de cómo describe el caso, me parece que está bastante bien. Y era lo que les comento siempre, intenten no hacerlo por cruces. Creo que lo más importante de todo esto es tratar de tener toda esa información que ya se tiene y plasmarla en un papel que se pueda entender, porque recuerden que el clínico de primer nivel de atención, que es el que generalmente recibe estos reportes, pues no conoce prácticamente o no tiene por qué conocer todas estas partes de la célula plasmática o el plasmocito o el ruló, pues tiene que saber de todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer como que esa parte de lo que conocemos lo debemos desmenuzar, hacer más sencillo para podérselo presentar y me parece que fue formidable. Creo que no hay preguntas, creo que la mayor parte de la gente está conforme. Y bueno, vamos a dar nada más. Licenciada Heidi, agradezco mucho su presentación, ¿sí? Em, dice, debemos llevar el frote de sangre periférica en nuestros corazones siempre, definitivamente. Y recuerden que nosotros para el laboratorio, la parte que es crucial es la parte técnica, dependemos de una parte técnica, así que cuidado con aquellas personas que hacen frotes de sangre periféricas o tinciones, deben hacerla perfectamente bien porque de eso dependemos. Ojalá podamos recuperar el WhatsApp para las personas que todavía están aquí con nosotros, porque ahí les vamos a pasar algunas publicaciones que se están haciendo, ya actualizaciones sobre esto. Seguramente, digo, el mieloma no se establece como tal en sangre, pero se inicia y el diagnóstico requiere de una médula ósea y ya hay nuevos lineamientos, sobre todo por el Comité Internacional de Mielomas, en donde habla acerca incluso de la leucemia de células plasmáticas secundaria a mieloma, que la realidad es que su servidor jamás ha visto una, dudo realmente que haya, pero bueno, habrá que ver qué nos dicen estos grupos, porque es una cosa bastante interesante en el pronóstico del paciente, un pronóstico bastante lamentable. Cuando hablamos del mieloma, el clínico verdaderamente sabe el famoso CRAF, que hablaba la licenciada, pero cuando se presenta la última letra, pues prácticamente no hay nada que hacer con el paciente, o muy poco que hacer con el paciente. Son muy desalentadoras las noticias ya cuando tenemos la última letra del famoso CRAF. Y cuando hablamos del mieloma, pues el morfólogo siempre se imagina células plasmáticas, pero estas células plasmáticas entender que muy poco la vamos a ver en la circulación, pero tenemos que justificar un aspirado y una biopsia de médula ósea, que en este caso se hace a través de lo que vemos en la sangre periférica. ¿Cuál sería la dinámica para la obtención de la constancia de participación? Bien, vamos primero a tratar de recuperar el chat para que yo les pueda dar la información justamente ahí, ¿sí? Pero
Si me hacen el favor, ¿cómo podemos hacerlo? Si me hacen el favor de las personas que están aquí, poder escribir aquí prácticamente cómo quieren que salga su constancia de participación, ¿sí? Para que quede guardado en el chat. Vamos a dar unos minutos, ya vamos a cerrar prácticamente Creo que tiene que cancelar la grabación, licenciada Heidi, cancélela, por favor. Perfecto, QVC Irwin Mendoza, para que podamos revisar rápidamente, coloquen su nombre y vamos a hacerle la entrega de su constancia de participación. Recuerden que más que generar una constancia de participación es que continuamente nos estemos retroalimentando. Todos los, creo que incluso tenemos médicos, la mayor parte de los médicos, por favor pongan su nombre completo porque recuerden que pues, vamos a colocar bien bonito su nombre, entonces no nada más decir Pedro Juan y ya eso es todo, coloquen su nombre completo y si tienen alguna maestría, alguna licenciatura, etcétera, también colóquenla en el nombre que le antecede. La intención de esto, primero que nada, es que ustedes tengan la oportunidad de retroalimentarse con personas que están en el laboratorio, no la parte teórica, sino la parte práctica. Uno. La siguiente sesión, déjenme decirle que tenemos, estén pendientes, por favor, por eso les digo, estén pendientes en el chat, porque las primeras 100 personas son las que vamos a anexar, algunas ya no pudieron entrar, aquí veo que algunos ya definitivamente ya no se les dio la opción, entramos a las 7 y concluimos en el tiempo que sea necesario. La próxima clase, o la próxima sesión más bien, vamos a tener a la química y especialista en hematología diagnóstica por laboratorio Susana Ruiz Baselis, que nos va a presentar acerca de la Ehrlichia, casos clínicos de Ehrlichia, el de Ehrlichiosis, que es una experta, o se está volviendo una experta en esto, porque prácticamente les están llegando bastante casos. Y suena interesante todo esto, cómo a través de la morfología incluso podemos establecer diagnóstico de este tipo de bicho, ¿no? Entonces, por favor, no se pierdan esta plática que vamos a tener con la química Susana, que va a ser interesantísima. Va a abordar otra parte de la hematología que también se puede llegar al diagnóstico a través de la morfología. Entonces, les estaremos informando en el chat. Vamos a tratar de recuperar el chat. Les repito, las personas que no nos han agregado como contacto, agréguenos para que de alguna manera podamos recuperar el WhatsApp y podamos enviar información. Vamos a estar enviando artículos, vamos a estar enviando ponencias, vamos a estar hablando, vamos a estar enviando pláticas que sean de carácter gratuito. Obviamente hay algunas ponencias que nosotros hacemos de carácter de totalmente pagadas, pero bueno, también se les ofrecerá por si alguno de ustedes quiere ingresar adelante, ¿no? Entonces, vamos a dar unos minutos, licenciada. ¿Algo más que agregar? Las personas están bastante contentas con su ponencia. Yo estoy bastante complacido porque la realidad es que no solamente abordó la parte práctica, sino también la teórica y pudo finalmente hacer ese vínculo que muchas veces se requiere del conocimiento del personal de laboratorio. ¿Alguna otra cosa que nos quisiera decir antes que podamos irnos? Ah, no, no, no puede. Bien, le reactivo el audio. Ah, Ahí está. Nada, licenciado, solo agradecerle y agradecerle a todos su estadía aquí. Yo sé que es cansado, ya es un jueves por la noche, pero muchísimas gracias. Ya veo a varias compañeras conectadas, a varios de mis exalumnos conectados. Muchas gracias por estar acá y pues invitarlos a que sigan, que nos sigan, a que sigan en Hematolab Diagnostic, porque la verdad es que tiene muy buenos tópicos de todo lo que es laboratorio clínico e invitarlos a que conozcan sus cursos. Yo la verdad he recibido varios cursos con Hematolab Diagnostic y la verdad no tiene desperdicio. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una feliz noche. Pasen una excelente noche. Nos vemos pronto, Dios mediante. Hasta pronto.